Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y os invito a que me acompañéis a lo largo de todo este vídeo. Espero que encontréis libros que os interese leer y, por supuesto, que os interese lo que voy a decir sobre ellos. Pero, como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Vamos pues esta semana, después del parón de las vacaciones de Semana Santa, Pascua o como sea que la llaméis en los lugares en que celebráis estas pequeñas vacaciones, en este caso para mí han sido 4 días que me han ido muy bien para ponerme al día de lecturas, a los vídeos. Y en este caso volvemos a los wrap-ups, los repasos, que de nuevo he vuelto a dividir en dos vídeos. En esta primera parte os voy a hablar del repaso de marzo, pero de los 3 primeros libros que leí durante ese mes o que acabé en ese mes. Y bueno, vais a ver que hay bastante diferencia entre unos títulos u otros en cuanto a autores, contextos y nacionalidades, aunque he de decir que dos de ellos son de la península ibérica y un tercero es estadounidense de la zona de Newark para, bueno, pues para más señas. Ya llegaré a ellos. Pero nada, que os traigo un resumen así un poco variadito de libros que son bastante nuevos y libros que son bastante antiguos. Ya veréis, no me entretengo y no os entretengo más y saltemos directamente al primero de esos libros, a la primera de esas lecturas. Vamos a ello. Que no es otra que este Basilisco de John Bilbao, una novela que si bien estaba en mi radar porque se ha tenido bastante éxito John Bilbao con una trilogía western, es decir, que está ambientada parte de ella en el oeste estadounidense, no me había lanzado nunca a leerla. Esa trilogía se completa con Araña después de esta y Metamonstruos, que yo no creo que vaya a continuar porque esta, ya lo veréis a lo largo de esta pequeña reseñita, este pequeño repaso, no me ha llegado a calar lo suficiente. De hecho, no me ha gustado. Pero bueno, vayamos por partes. ¿Por qué me decidí a agenciarme esta novela y, pues eso, a leerla? Pues porque fui a visitar a mi colega Alfonso de la librería Maite de Barcelona, que está en Vía Augusta, en Gala Placidia, a las puertas del barrio de Gracia, que hacía mucho que no lo veía, y entre una charla y otra él estaba leyendo, creo que ya el tercero de esta novela, de esta trilogía, perdón, y me dijo, oye, pues está muy bien, ¿te apetece echarle un vistazo? ¿Te apetece leerla? Y yo, como le tengo como un buen prescriptor, sobre todo de novelas de fantasía, porque él fue el que me descubrió a Joe Abercrombie, dije, bueno, pues vamos a darle un tiento, porque además así veo que tiene de cierto ese rasó, ese eco que ha tenido, porque, bueno, aparte de que ha sido galardonado, ya en la faja galardonado sexta edición, 10.000 ejemplares vendidos, premio Euskadi de Plata 2021, premio Librerías de Navarra 2021, premio a la mejor obra original en castellano 2021, el Festival 42, pues oye, igual había que echarle un vistazo a este John Bilbao, a esta obra y a esta trilogía. Y dije, bueno, pues me voy a lanzar porque sí. Vamos a ver qué tal está. Para empezar, porque la verdad es que las ediciones de Impedimenta son bastante bonitas. Dejadme que le quite la faja a esta y poder enseñárosla porque la portada es una maravilla. La única pena es que me la tiró al suelo Suri, que es una perra que tenemos en casa chiquitita, que ya os la enseñaré. Quería utilizarla, pero está echando la siesta ahora para... bueno, no os lo cuento, ya lo veréis en algún vídeo si es que algún día lo hago. Me la tiró al suelo y me estropeó un poco pues eso, la cartulina de la portada. Pero como veis es una edición preciosa, que viene con un punto, que bueno, a ver, es cara, porque Impedimenta barata no es. Pero el papel, la edición, el objeto libro en sí es precioso. Y eso ya, pues como yo que soy un bibliófilo enamorado completamente del objeto libro, de los objetos libros, pues ya es un extra, un plus que me hace que cuando lea el libro lo coja con las manos y lo empiece a leer, me guste tenerlo en las manos, me guste notar el tacto del papel, su olor, etcétera, etcétera. Y después de este pequeño paréntesis que no tiene nada que ver con el contenido de la obra, vamos al contenido de la obra
y a por qué no me ha llegado a gustar. Vaya por delante que me parece que John Bilbao escribe muy bien, es decir, no tiene eso que tienen otros libros, otros autores, otros escritores que están muy prestigiados, que todo el mundo dice que escriben muy bien, te pones a leer y no enganchas con el tipo de redacción, el modo que tiene de pasar de palabra en palabra y esas frases que no se te entrecortan, sino que enganchas perfectamente con lo que está diciendo. Que eso me ha pasado en muchas ocasiones con muchos autores que son o que dicen que son buenísimos, escriben muy bien, pero que yo no consigo entrar dentro de esa longitud de onda. No vibro a la vez y aunque me parece que sintácticamente es perfecta la palabra, digo la frase, pues ¿qué queréis que os diga? Por ejemplo, Manuel Vilas con el tema este de Ordesa, que todo el mundo dice que escribe muy bien y para mí escribe fatal, entrecortado y que, bueno, muy mal. En este caso no es así. En este caso John Bilbao escribe muy bien. Y aquí lo que tenemos, cuatro pinceladas de la historia, es un tipo, un personaje protagonista, que nos cuenta en un primer momento un viaje que ha hecho a Estados Unidos y su contacto con otro señor que por cosas de la vida le cuenta la historia de un tal John Dunbar, que es un familiar lejano de su mujer, que tuvo unas aventuras, unas historias en un pueblo de frontera cuando se descubrió, bueno, pueblo de frontera no estoy seguro de que sea de frontera, pero bueno, un pueblo en el que se descubrió oro. Así es como nos inserta de un capítulo a otro, en un primer momento, a este John Dunbar a través del relato de este señor. Eso se le queda en la cabeza a nuestro protagonista, que es un ingeniero que no le gusta su trabajo y que se quiere poner a escribir. Es algo que siempre le ha picado. En el siguiente capítulo, estos son los dos primeros, una cosa así, leemos un relato que resulta ser uno de los relatos de este personaje protagonista que, bueno, que ya es un poco desajustado. Es un padre que viaja a una isla junto con su mujer y su cuñada y su hija y la hija de la cuñada y decide que de repente, sin venir a cuento, se va a navegar con las niñas en una barca que naufraga y se queda flotando toda la noche en el agua. Bueno, este tipo de egoísmo ya a mí me parecía un poco, pero no sé, eres un imprudente, el personaje es un egoísta, es de estos tipos, pues como, no os diré jóvenes, de estos tipos de mediana edad, yo creo que es un par de generaciones anteriores a la mía, que pues que parece que les deban algo y que el comportamiento que tienen es caprichoso, es egoísta y es muy chorras. Bueno, pues ese personaje acabará, o la actitud de ese personaje acabará siendo un poco la de nuestro protagonista, que intercala la historia de John Dunbar en su propia historia y tanto John Dunbar como este personaje tienen rasgos característicos o rasgos comunes que si en el caso de John Dunbar sirven para acrecentar la figura del solitario, del personaje del oeste que vive según sus propias habilidades y es un explorador que es capaz de sobrevivir el desierto y de llevar a una expedición de un sitio a otro, en el caso de nuestro protagonista, son características que lo hacen bastante, desde mi punto de vista, desagradable. Es un tipo, como os decía antes, caprichoso, es un tipo que me parece que es egoísta y que con el comportamiento con su esposa y con sus hijos deja mucho que desear. Y eso poco a poco ha sido lo que ha ido minando mis ganas de seguir leyendo esta novela porque me caía mal el personaje. Y ya no es que me puede caer mal un personaje como me sucede con el Castells del túnel de Ernesto Sábato, pero ahí no pretende el protagonista ser majo o parecer guay o tener las claves de la vida y del sentido de la vida. No, simplemente él es así y tira. En este caso parece que no. En este caso parece que ese personaje pretende ser, no sé, guay o es eso, esa sensación de que se le debe algo, de que puede hacer lo que le dé la gana porque la vida le debe algo. Y eso me sucede con la mayoría de personajes masculinos de esta novela, porque también el padre de ese personaje hace una cosa que es bastante desagradable. Y así, poco a poco, con esos pequeños detalles que parece que no pase nada y que sea lo normal y que tengas que, yo qué sé, disculparlo, pues al final, conforme iba avanzando la historia, iba diciendo, pero este tío es idiota. Aparte de que hay otra cosa.
que es que no hay una unidad narrativa. Aquí van sucediendo cosas y cada capítulo te va añadiendo algo en el que se hilvana una historia de una manera como muy ligera. Como si tuvieras que sacar algo en claro de todo esto, pero en realidad lo único que sacas es pues que tenemos a un tipo un poco desequilibrado, un poco que no le gusta su vida, un poco que tampoco le gusta la relación que tiene con su mujer, que se ve amenazado en algún momento y que yo qué sé. Pues tío, no sé, ¿me estás escribiendo esto de forma terapéutica? ¿Estás basando esta historia en ciertos rasgos de tu vida que no te gustan como para exorcizarlos? Pues no lo sé, porque por otro lado, la parte del oeste sí que puede tener cierto atractivo, pero también está un poco como deslavazada, como sincopada. Llegan a una cueva, que es lo que están buscando, de ahí pasa una cosa, de ahí pasa a otra, tienen a un grupo de una especie de banda del oeste que se carga a la gente, hay escenas de mucha violencia, no sé, lo veo como muy deslavazado. Lo que me daba la sensación de toda esa parte del oeste es que John Bilbao había jugado en aquella época al juego Red Dead Redemption 2 y quería meter elementos de ese pedazo de juego que narrativamente es impecable en su novela. Y se ha inventado esta historia para poder hablar de cosas que le han interesado y que le han gustado jugando a la Play 4 o la Play 5, la que tenga, a este juego del Red Dead Redemption 2, que es maravilloso. En general, no me ha sido una lectura tan grata, a pesar de que está muy bien escrita. No me han gustado los personajes que nos presentan, no me ha gustado la trama, no me ha gustado lo deslavazado que hay y lo que menos me ha gustado es ese personaje principal masculino que me ha recordado en muchos momentos al protagonista de Taxi de Carlos Zanon, que ya me parecía un imbécil, o no Carlos Zanon, ese protagonista, o qué sé yo, cosas que hacen boom de Kiko Amat. Así que fin, no ha sido una muy buena lectura, no voy a continuar con la trilogía y aquí lo dejamos. Igual a vosotros os ha gustado, os ha llamado la atención y creéis que el tema este de que haya vendido 10.000 ejemplares y le hayan dado 250.000 premios está justificado. Oye, igual sí, no lo sé. Hay veces que para mí, cuando le dan un premio a una novela, ese es suficiente argumento para que no me la lea. De cualquier manera, no me arrepiento de haberla leído, no creo que haya perdido el tiempo y me está bien para saber qué es lo que está funcionando ahí fuera a nivel editorial y oye, igual, qué sé yo, se me pega algo y los personajes de las novelas que voy a escribir a partir de ahora tengan que ser tan gilipollas como es el personaje de esta novela. Igual es la única manera que tengo de que me hagan caso. Igual es la única manera que tengo de publicar mis libros. Tomo nota. Ya veremos. Vamos a por el siguiente. Y no es otro que este Solitud, a ver si se ve, de Víctor Català. Solitud, Soledad. Es un título que está en catalán, lo he leído en catalán y que forma parte, como bien dice aquí, de un dels cims més alts de la novelística catalana de tots els temps, que traduzco, una de las cimas más altas de la novelística catalana de todos los tiempos. Y sí, es que yo la tendría que haber leído y si no la leí en el instituto es porque quizá no la tenía en el programa de lecturas y si no la leí en la uni es que no lo entiendo, porque habiendo hecho literatura y literatura catalana, que la haya leído pasados los 40, pues no sé, me daba un poco de vergüencita. También os diré que no es una novela que en catalán sea fácil de leer, a no ser que seas catalano parlante 100%, y aún así va a costar. Y va a costar por cómo está escrita, porque si bien el léxico que utiliza Víctor Català, que aquí estoy hablando de Víctor Català todo el rato, pero en realidad es un seudónimo, estoy hablando de Caterina Albert, que es quien escribió esta obra, quien la publicó en 1905 dentro de lo que es un movimiento, una corriente cultural, literaria, arquitectónica, que era la que imperaba en aquel momento en Cataluña, que era el modernismo. Sí, ya sabéis, Gaudí en los edificios era quien es el exponente más conocido de ese movimiento que tiene sus toques estéticos y que tiene sus historias. Yo pensé que era de un poco antes, de la Renascença, que era otro movimiento cultural que pretendía reivindicar el catalán y la lengua, intentar hacerla más patente en la sociedad a través de la literatura y a través también de los juegos florales, de la ópera, del teatro, etcétera, etcétera. Pero esto es 50 años más tarde, en 1905. Todo este rollo para deciros que el lenguaje que utiliza Caterina Albert, es decir, Víctor Catalán, en esta novela es un lenguaje muy trabajado. El léxico de aquí es impresionante y es lo que más me ha llamado la atención a
la hora de leérmela, porque si bien la trama que se basa en un joven matrimonio recién casado, Milá y, si no recuerdo mal, Matías, es que van a la alta montaña a ocupar una ermita y a vivir en la ermita y a ser los que se encargan de guardar la ermita, no tiene mucho más, es decir, la vida de este matrimonio y sobre todo la de Mila en esa ermita, en cómo se tienen que desenvolver, cómo tiene que poner al día la ermita y cómo son las cosas y cómo funcionan en ese entorno alpino de alta montaña del Pirineo catalán. Se verá a través de las relaciones de Mila cómo viven allí, por ejemplo, Gaietà, que es otro de los personajes importantes de esta novela y que es, yo creo, el que encarna sobre todo la parte positiva de la alta montaña. Es el pastor y es el que le cuenta las rondallas, las canciones, las leyendas que corren por la zona y el modo de vida de esa zona. En contraposición, la mala montaña, la parte más siniestra, la tenemos en el ánima, el alma, que es un personaje que se encarga de, bueno, que vive de ser un cazador furtivo y de hacer putaditas aquí y allá. Es un personaje que ya desde el principio, cuando lo ve Gaietà, le tiene muchísima tirria y se ve que hay algo entre ellos y que hay algo entre toda la sociedad de esa zona. Bien, a mí en realidad la línea argumental no me ha interesado tanto como, de hecho, ha habido momentos que cuando se tiran páginas hablando el Gaietà el pastor de rondallas, pues la verdad es que me aburría un poco. Quizá es porque me falta el interés sobre ese tipo de cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me ha interesado, como os decía, mucho más el lenguaje que utiliza Víctor Català, Caterina Albert, y sobre todo el dialecto, no estoy seguro, o el idiolecto de Gaietà, que creo que habla un norte occidental, un norte occidental, que es el que habla en la zona de Lleida, pero me atrevería a decir que es incluso aranés, que es la lengua propia, ya no estoy hablando de dialecto, de la zona del Valle de Arán, al Valle de Arán. Yo he de decir que gracias a que tuve una pareja que era de Lleida, que he podido entender muchas partes de cómo habla el señor Gaietà, porque la terminación de los verbos y una serie de cosas son muy parecidas. E incluso me hacía mucha gracia. Por eso os digo que también el léxico y la forma que tienen de hablar y todo el rollo me ha encantado. Porque no es hasta la mitad o la segunda mitad de la novela que la cosa se me pone mucho más interesante y que me parece que es donde está ya el drama rural y las rencillas que hay entre unos y otros con unos protagonistas como son el propio marido de Mila y como es también el ánima que tiene que ver con algo que le sucede a Gaietà y que al final será la chispa que haga, junto con otra cosa que nos voy a contar, que Mila deje ya de una vez la soledad de esa montaña en la que no se ha sentido cómoda más que 4 o 5 veces. Ha tenido bastantes altibajos emocionales, ¿qué queréis que os diga? Y eso es otra de las cosas que más me ha gustado de esta novela, la capacidad que tiene Caterina Albert de hacernos un retrato psicológico de la protagonista en este caso y de cómo su propia reflexión interior nos lleva desde un punto hasta otro de una manera súper suave y súper verosímil. Esa descripción psicológica del personaje de Mila me ha enamorado y ha sido lo que ha hecho también que continuase leyendo, porque en muchos momentos estaba a punto de desistir. Primero por desinterés, por el tema de lo que me estaba contando a nivel rural, de esa vida en la montaña o en la alta montaña, que si queréis que os diga la verdad, pues oye, ¿qué le voy a hacer? Hay veces que sí que me ha interesado, pero en este caso no me interesaba mucho. Y lo reconozco, pero continué leyendo porque me interesaba el cómo estaba escrito y sobre todo esa descripción, esa forma que tiene de trasladar las emociones de los personajes de un punto A un punto B, de hacerlo de una forma tan suave que vas pues eso, flotando hacia allá y que entiendes a los personajes y que ves los conflictos a los que se exponen y que ves cómo los solucionan. Me ha encantado el personaje, por ejemplo, del pastor, de Gaietà, aunque a veces me ha parecido bastante pesado con el tema de las leyendas y las rondallas, pero bueno, en general es un libro que no pensé que me costaría tampoco leer. Sabía que me enfrentaba a algo que quizá no iba a entrar con tanta facilidad, pero al final lo he disfrutado mucho, he disfrutado su lectura y quizá si hubiese encontrado mayor interés en el tipo de vida que llevan en esos lugares, lo hubiese disfrutado más. Porque en realidad, ya os digo, me da la sensación de que es una excusa muchas de las cosas que nos está contando para reivindicar los usos, las costumbres, la vida de la montaña,
como ese lugar, por un lado idílico, pero por otro lado también temible, pero por otro lado también con las raíces culturales de una identidad como podría ser la catalana y de ahí el tema del modernismo y etcétera, etcétera. Así que en rasgos generales es una novela que me ha gustado, que me encanta haberla leído de una vez después de tantos años de tenerla en el radar y no haberle hecho ni santo caso y que os insto a que le echéis un vistazo. Creo que hay una edición en castellano que hicieron hace poquito y que solo le echaría un vistazo para ver cómo han solucionado todo lo que vuelca aquí Catherine Albert en cuanto al lenguaje, en cuanto al léxico y en cuanto a un montón de cosas que es lo que más me ha atraído de ello. Sobre todo, como os decía, respecto a la lengua y alrededor de la lengua. Porque ya os digo, yo soy catalano parlante, pero no es mi lengua materna. Mi lengua materna es el castellano. Y os puedo asegurar que el tipo de lenguaje que emplea Catherine Albert en esta novela no es el lenguaje, no es el catalán de nuestros días. Así que nada, espero que si tenéis la oportunidad le echéis un vistazo, os puede gustar. Una última cosa que diré es que me extraña mucho que nadie leyese esta historia, este libro, y pensase que la ha escrito un hombre, porque está tan bien detallada la mila, que se nota que quien ha escrito esto, quien está detrás, es una mujer. O eso es la sensación que me ha dado a mí. Quizás que juego con ventaja porque sé que Víctor Catalá es Catalina Albert. Pero bueno, que vamos, que en este caso está reivindicando la figura de una mujer que se va empoderando durante toda la novela y que acaba siendo completamente autónoma e independiente con lo que tiene alrededor porque tiene un marido que no vale para nada. En fin, Solitud, Víctor Catalá, Catalina Albert. Vamos a por el siguiente. Que no es otro que El mal de Portnoy, o por lo menos en la edición que yo tengo lo han titulado El mal de Portnoy y no El lamento de Portnoy, que a mí me gusta bastante más El lamento de Portnoy, pero entiendo que lo hayan titulado El mal de Portnoy y ahora os diré por qué. Elegí leerme este libro cuando me iba a ir de viaje a París, que imagino que lo habréis visto si habéis seguido los shorts, ya que hice una retaíla, una ristra de 5 shorts en la Ciudad de la Luz, porque era una edición bolsillo, no era tan extenso y así no me pesaba tanto. Pretendía llevarme uno que eran 600 páginas, pero bueno, fui bien aconsejado y acabé cambiando en un momento dado, a pesar de que normalmente desde hace 2 o 3 años, 2 años creo, me estoy dejando las lecturas de Philip Roth para el verano y los libros que me he leído son más voluminosos. Este no lo es tanto, o por lo menos no lo es en esta edición. ¿Por qué el lamento de Portnoy y no el mal de Portnoy me gusta más, aunque entiendo lo del mal de Portnoy? Bueno, pues aquí lo que te está diciendo, y creo que os lo voy a leer para que sepáis a qué me refería, es que lo que sufre este señor es un trastorno psicológico. Portnoy, mal de, llamado así por Alexander Portnoy, 1933. Trastorno en que los impulsos altruistas y morales se experimentan con mucha intensidad, pero se hallan en perpetua guerra con el deseo sexual más extremado y en ocasiones perverso. Al respecto, dice Spielvogel, abundan los actos de exhibicionismo, voyerismo, fetichismo y autoerotismo, así como el coito oral, no obstante y como consecuencia de la moral del paciente, ni la fantasía ni el acto resultan en una auténtica gratificación sexual. Acabo aquí porque si no lo tendría que leer todo. Bien, como es la descripción de un trastorno psicológico, lo han querido llamar mal. Podrían haberlo llamado el trastorno de Portnoy, pero en el original se ha titulado, si no me equivoco mal, si no me equivoco, si no me, sí, si no me equivoco, porque equivocarse mal es mal, Portnoy's Complaint, es decir, la queja de Portnoy. Pero bueno, ¿qué rollos he soltado? ¿Y por qué es la queja de Portnoy? ¿Y por qué es el mal de Portnoy? Bueno, pues porque todo este libro es una sesión o varias sesiones, no lo sabemos, de psicoanálisis del personaje Alex Portnoy, Alexander Portnoy, con su psiquiatra, psicólogo Spielvogel, el que os he leído cuando leía la descripción de El mal de Portnoy. Es decir, aquí tenemos a un tipo que es un judío de Nueva Jersey que se pasa toda la novela hablando de y saltando de un momento a otro desde su infancia hasta su actualidad, hasta su primera juventud, su adolescencia, y va saltando de un momento a otro quejándose por un lado de cómo ha sido su vida y haciéndolo de una manera que en muchos momentos es realmente hilarante. Nada más empezar el libro, yo ya me estaba riendo a carcajadas de cómo nos estaba explicando esa neurosis tan típica de las familias judías estadounidenses.
En algún momento me daba la sensación de que estaba leyendo algo de Woody Allen. Lo que pasa es que aquí hay mucho más parte sexual, hay mucha más perversión en muchos momentos, pero también os voy a decir que no me ha parecido tan pervertido como pretendía hacerlo ver el propio protagonista. Y creo que eso tiene que ver con que es un libro que se escribió en 1969, que quizá en aquel momento que estaban experimentando una revolución sexual, que eran los años 60, que todavía no había habido, pues eso, la familia Manson, que acabó un poco, porque si se publicó en el 69, estoy seguro de que se escribía antes, y el escribirse antes, pues no se había acabado con el tema de la familia Manson, que acabó un poco con el tema de la contracultura y de los hippies. Bueno, pues en aquel momento estaba en plena ebullición la revolución sexual en Estados Unidos, y eso se refleja mucho en este libro, y también en la psicología de este personaje que está completamente neurotizado, está completamente, bueno, pues como están culturalmente estos personajes que hemos visto en las películas de Woody Allen o que incluso se pueden leer en otros libros de Philip Roth. Es decir, completamente chafados por la opresión que sienten por su familia, que está completamente todo lleno de normas y lleno de cosas que les hacen sentir culpables de todo lo que hacen, de su comportamiento, y que les hace también desarrollar un propio comportamiento, o por lo menos en el caso del señor Pornoy, pues un poco aberrante, porque tiene momentos realmente obsesivos cuando es pequeño con la masturbación, cuando es pequeño con los primeros 15 años de su vida, y más adelante con pues el tener novias que fueran gotis. Gotis son como llaman los gentiles, vamos, como llaman los judíos a los no judíos. De hecho es curioso porque esta edición viene con un vocabulario yiddish, porque va colando palabras yiddish cada dos por tres durante la redacción, durante el propio discurso que tiene Pornoy, aunque él no es un hablante de yiddish constante, es decir, su primera lengua, su lengua materna es el inglés estadounidense. Y entonces, bueno, sirve para ver un poco el contexto de cómo viven estas familias, de la neurosis que tienen, de el amor aplastante que tiene la madre sobre su hijo, en el caso de la madre, y también de las expectativas que tiene que cumplir el hijo por parte del padre. Que el padre, el pobre, es un tipo que tiene, que no puede, que se pasa toda la novela estreñido, y que es uno de los rasgos característicos de este señor, y es que no puede ir al baño, o si va al baño no consigue hacer nada. En cualquier caso, os diré que ese humor con el que empieza la novela y que te parece muy humorístico al principio, acaba convirtiéndose, por otro lado, en algo bastante, no diré que tétrico, pero sí que da un poco de pena. Ese tipo de vida en la que no puedes dar un paso sin que hayas roto tres normas, y en que estés siempre como perseguido por cómo deben ser las cosas. Y más en el caso de este Pornoy, que es ateo y que se no quiere saber nada absolutamente de las tradiciones judías, o de la Torá, o de Dios, o de todas las liturgias que haga el pueblo judío, o su familia, o esto. No quiere saber absolutamente nada. Y por otro lado, también tiene una tendencia muy izquierdista. Y eso es curioso siendo un libro de 1969. Bueno, o quizá no, quizá precisamente por cómo era Philip Roth y por lo que vivió, porque además es que yo creo que este Alex Pornoy es un trasunto de sí mismo llevado al extremo. No sé si lo que nos cuenta aquí es su propia vida, pero estoy seguro de que está ampliamente influenciado por su propia vida, y que muchas de las anécdotas que nos cuenta aquí o las ha vivido o las ha deformado lo suficiente para que sean cómicas o incluso tragicómicas en algún momento. Entonces, bueno, lo que parece que le trauma muchísimo es esa relación, esa incapacidad de establecer una relación normal con ninguna mujer. Esa tendencia que tiene a la perversión, esa necesidad que tiene no sé, parece, ya os digo, un obseso sexual que va corriendo por ahí, pero ya os digo también que no me parece tan, que leído ahora, 60 años casi después de su publicación, pues no sé, 57, 57 años después de su publicación, no me parece tan impactante. También, claro, porque han pasado esos 57 años y la relación con el sexo en la literatura y con nuestra generación es muy diferente a como lo era en este momento. Pero también os diré que la mitad de las cosas que nos cuenta aquí podrían tranquilamente cancelar tanto a Alex Pornoy como a la novela en sí, porque es una novela hija de su tiempo, y puede parecer
de este personaje que se está quejando todo el rato, que es un tipo rastrero, que es un machista y que a pesar de que tiene esa tendencia hacia la izquierda y hacia todos los derechos humanos y hacia que todos seamos iguales, quizá no lo tiene tanto hacia la mujer. Y eso pues podría pasarle cierto peaje que la haya hecho envejecer de una manera que los lectores de los años 70 e incluso de hace 20 años no la vieran como la estoy viendo yo ahora, que ya he pasado por una serie de cosas que me han hecho verla de otra manera. Pero estoy consciente de ello y por tanto sé que es hija de su tiempo y que hay cosas que me puedan chocar, pero que a la vez, pues, oye, no se puede leer bajo una perspectiva actual, cancelando todo lo que había anteriormente, porque al fin y al cabo este señor, este personaje, no digo Philip Roth, digo Alexander Portnoy, es hijo también de su tiempo y esto existe. Existió y lo que le pasa y cómo reacciona es algo que ha sucedido miles de veces en miles de circunstancias. Así que, en fin, una novela que me acompañó en París y un poco después, y una novela que disfruté, que sí que me ha gustado, pero que no me parece lo mejor que he leído de Philip Roth, a pesar de que ya os digo que en el principio me reí mucho. Luego encontré opresiva la vida que el pobre señor llevaba, y que me hizo entender la idiosincrasia de estos personajes, de estos judíos estadounidenses, con una familia de esa manera, que han pasado lo que han pasado y que han volcado en sus hijos todas sus neurosis. Y de ahí que haya personajes como este Alexander Portnoy. En fin, un libro muy recomendable que hay que leerlo en su contexto, hay que saber lo que se lee y que puede que no te haga gracia, pero que os recomiendo. Así que nada, aquí lo dejo. Bueno, y ya hemos llegado al final de este vídeo y de esta primera entrega del repaso de mis lecturas de marzo, estos 3 primeros libros. Espero que os hayan parecido, no sé, suficientemente interesantes. Ya veis que han sido bastante eclécticos, un libro bastante actual que se publicó en 2021, uno que fue de 1905 y otro de 1969, de diferentes países y diferentes culturas. Yo qué sé, me gusta variar. Igual he acertado en algunas cosas, igual no he acertado, pero bueno, dentro de lo que me han gustado los libros y lo que no me han gustado, sí que estoy contento con haberlos elegido. Ahora pues nada, si los habéis leído, me encantará saber qué pensáis de ellos. Si no los habéis leído, si es que os apetece leerlos, también me lo podéis dejar en los comentarios y de cualquier manera me podéis decir lo que queráis. Ya lo sabéis, como siempre. A mí solo me queda nada, despedirme, desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!